Gracias por acompañarnos. Comienza la entrevista aquí en Canal 5. Hoy vamos a hablar de política con un hombre que se hizo muy conocido por su militancia sindical en un gremio de los fuertes, como es el de la construcción. Y después también siempre estuvo trabajando en la militancia política vinculada al Frente Amplio. Se lo presentamos. Óscar Andrade Layana es senador del Frente Amplio. Nació en Villa Felicidad, Canelones, en 1974. Es hijo de una militante tupamara y su padre era cercano al Partido Colorado. Tiene 3 hijos, Mayara, Leandro y Victoria. De niño, trabajó recolectando manzanas. En la adolescencia se dedicó a tareas de campo y después fue panadero. Posteriormente ingresó a trabajar en la construcción, donde se desempeñó como albañil y carpintero. En ese ámbito desarrolló su militancia sindical y llegó a presidir el SUNCA, el Sindicato Único de la Construcción y Anexos. Andrade se afilió al Partido Comunista del Uruguay, siguiendo el ejemplo de su hermana mayor y la admiración por viejos dirigentes del partido. Forma parte de la lista 1001 y fue elegido diputado en las elecciones de 2014, renunciando en julio de 2016 para dedicarse a la actividad gremial. Fue uno de los precandidatos a la presidencia en las elecciones internas del Frente Amplio en junio de 2019, donde obtuvo el 25% de los votos. En las elecciones nacionales de octubre de ese año fue electo senador de la República. Óscar Andrade es futbolero e hincha de Nacional. Además es murguero, fanático de los Diablos Verdes, aunque declara que en su playlist predomina rock. Se declara incondicional del cubano Silvio Rodríguez. Andrade, ¿cómo anda? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. Un gusto estar por acá. No, es un gusto para nosotros recibirlo. Ahí justo dijeron que usted es muy hincha nacional. Lo vi con Luis Suárez también cuando vino. Tremendo momento. Que firmó con los tricolores y estaba ahí en el vestuario. Tremendo usted. momento. O sea, nos regaló un momento increíble. Creo que al fútbol uruguayo todo, pero en particular a los nacionalófilos. Claro, que además salió campeón este año los tricolores. Quiero empezar preguntándole, tengo muchos temas para hablar con usted, pero quiero empezar preguntándole por el Mercosur, porque acaba de terminar la cumbre y quería ver cómo ve usted, cómo se ve desde la izquierda el vínculo que está teniendo Uruguay con sus socios de la región. Y nosotros partimos de la base de que los problemas del Uruguay son de base productiva más que comerciales. O sea, los problemas de América Latina, en este momento aparte es atravesada por situaciones de crisis institucional, pero los problemas de América Latina están muy anclados a su papel en el mercado mundial, un papel periférico. Y resolver los problemas de base productiva requieren integración regional profunda, porque hay problemas, por ejemplo, la complementariedad interindustrial, la matriz energética, se resuelven en la región. Entonces, es hay muy cosas difícil. Que funcionan y cosas que no, en la región. Otra cosa es decir, la parte de energía, por ejemplo, funciona. Hay problemas en la región, en la integración. ¿Es la integración que precisamos? No, claramente. No hemos logrado resolver una integración que coloque estas claves con mayor intensidad. Pero tenés que cuidar la región, porque no solamente por el comercio, si uno mira las inversiones que llegan al Uruguay, el turismo del Uruguay, hay un conjunto de componentes en donde la clave regional es muy importante, como para cortarte solo. Esto quiere decir que no tengas tus intereses, tus planteos internamente. Hay que hacerlo, pero cuidando el proceso de integración, intentando generar el mejor escenario. Fíjate que hace unos años, cuando se estudió 3 escenarios posibles de un TLC con China, decían, bueno, si a un acuerdo comercial con China va todo el Mercosur, era el escenario más favorable para el Uruguay. Si a un acuerdo comercial con China no va el Mercosur, pero vas con el aval del Mercosur, seguía siendo un escenario favorable para el Uruguay. Ahora, el tercer escenario, que era un acuerdo comercial con China peleado con el Mercosur, era el peor de los escenarios para el Uruguay. No tiene que seguir, dice usted, Entonces, el gobierno ese camino. Lo que estoy diciendo es, cuidemos la integración regional, porque los países no se mudan y en general, cuando tenemos malas relaciones en la región, después termina pegándonos por asimetrías que son lógicas, ¿no?, desde el punto de vista de los tamaños. Ahora, senador, es muy claro, y lo decía también el presidente, es mejor si vamos los 4 juntos a negociar con China que si voy solito, ¿no? Eso parece que también está claro. Ahora, ¿tiene que ser el Mercosur o China? ¿Hay que elegir? Dice usted, ¿no podemos seguir un camino de que nos sirve todo? No, no dije elegir. Yo lo que estoy diciendo es que si vos rompes todas las relaciones institucionales, ahí estás eligiendo. Y por lo tanto, cuidemos la integración regional. A ver... El gobierno la está cuidando, dice, con esta posición que está tomando. Me parece que claramente en las últimas señales es que te cortás solo y que hace una situación de mucho aislamiento en la región. A ver, la atención a qué proceso regional tiene nosotros de inserción.
posibilidades de tratar las asimetrías. Vos tenés el Fondo de Convergencia Mercosur, donde Paraguay y Uruguay son los que aportan menos, son los que más reciben. Entonces vos tenés que decir, bueno, ¿cómo lográs componentes de la integración regional que puedan atender los problemas de base productiva que el país tiene? ¿Para qué? Para no tener una estructura tan primerizada. En general, me parece que es una mala opción. No estoy diciendo que sea sencilla la integración regional, ni que sea suficiente. Precisamos una integración de otra calidad, pero no es rompiendo la integración. Tuvimos los puentes cortados también, ¿no? Cuando me hablan del Mercosur, ahí te coloco un hay que recordar, incluso habiendo gobierno de izquierda de los dos lados, ¿no? Te coloco un ejemplo de las dificultades. Sí, las dificultades de integración no estamos exonerados de procesos de afinidades. Y ha habido gobiernos de derecha y problemas también. O sea, lo que estoy diciendo es que no parece ser un camino correcto para el Uruguay romper toda la relación con la región, porque los efectos para la economía uruguaya pueden ser muy duros si nos aislamos. Entonces, necesidad de colocar nuestra agenda de temas, sin duda. Buscando los mejores escenarios, sin duda. Cuidado, porque alguien piensa que China tiene un enorme interés de comerciar con Uruguay fuera del Mercosur. A ver, razonemos esto. Bueno, puede ser para China abrir la puerta, ¿no? Alguien piensa abrir la puerta a toda América. China, que ya tiene en toda América inversiones, sí, ya tiene comercio. A ver, China es la principal socio comercial o de inversiones de 100 y pico de países. Eso no pasó con ninguna potencia económica antes. Entonces, ojo de no romper todo acá y quedar tampoco roto afuera. O sea, el tema del aislamiento, ¿no? Que mañana los países grandes del Mercosur lleguen a acuerdos con Uruguay afuera. Entonces, tenemos que tratar de mirar con cuidado, porque en realidad yo entiendo que a veces uno puede arengar en lo corto y hasta parece simpática la posición. Hacemos lo que queremos, pero no es como funcionan las reglas de la negociación internacional. Para que quede claro, lo que usted explica es que Uruguay debería mantenerse en el Mercosur entonces y no intentar en solitario este camino con el TLC con China, con Turquía también se está intentando y está lo del A ver, el caso de China además. es el más potente. Yo lo que estoy diciendo es, no nos neguemos a vender en las mejores condiciones posibles nuestra producción, no los neguemos sin romper las relaciones de integración regional que son muy importantes para el Uruguay, en un montón de planos, no solamente del comercio. Bueno, Uruguay no quiere romper con el Mercosur, ¿no? Esta administración no quiere romper. De hecho, habló yo lo que estoy diciendo no hablemos de ruptura, que capaz que los otros... Hay señales que deterioran mucho la integración regional, ¿no? La última cumbre del Mercosur, Uruguay quedó con un nivel de aislamiento muy duro. Entonces, capaz que no quiere romper, pero estamos dando señales en donde quedamos con un nivel de aislamiento muy importante. ¿Con Lula puede cambiar algo? Sí, yo pienso que sí. O sea, que es una buena noticia para la integración regional que haya llegado Lula al gobierno. En general hubo una agenda de temas internacionales que, siendo insuficientes, se pudieron impulsar. A ver, la conexión energética con Brasil, que ha sido un factor muy potente desde el punto de vista de los ingresos de la UTI y demás, tuvo que ver también con una potencia que se le dio a la integración regional. Yo aspiro... A ver, la llegada de Lula al gobierno tiene un conjunto de componentes favorables. Este de la integración es una. Otro, que sale un jugador que en realidad tuvo un pasaje nefasto por la presidencia, ¿no? Lo voy llevando, lo mantengo en la región, porque la justicia argentina acaba de condenar a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Eso es un impacto para la imagen de la izquierda no creo. Esta situación? A ver, nosotros tenemos problemas institucionales en la región. El caso de Perú recién es muy reciente, ¿no? Ha habido los últimos 6, 7 presidentes en un periodo muy breve, tenés 3 por lo menos que están procesados por lavado de activos, situaciones muy complejas, tribunales constitucionales que en su momento... a ver, eso nos parece lógico que no se legitime un golpe de Estado, pero hace poco con Vizcarra se legitimó la disolución de las cámaras, también en Perú. Lo que pasa en Argentina es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque en realidad el juez que participa de la causa es un juez que se había declarado incompetente y le había transferido este proceso judicial a la región. Y fue juzgado este tema. Entonces, hay una cosa ahí muy extraña. Decir, bueno, en general hay un principio básico del derecho penal que por la misma causa no puede ser juzgado 2 veces. Y la causa que tiene que ver con la obra pública, ¿no? 51 obra pública, tiene un resultado que es por lo menos muy curioso, ¿no? O sea, se juzga a Cristina Kirchner y se exonera al ministro de Obras Públicas que tuvo que ver con las licitaciones, ¿no? De afuera parece muy difícil de explicar. Y está además un proceso muy salpicado. Habría que haber juzgado también el ministro, en definitiva. No, fue juzgado y fue exonerado. O sea, fue juzgado, lo que estoy diciendo es, en la misma causa, que decir, bueno, el principal articulador del proceso de licitación, supongamos que hubo una asociación para delinquir, ¿no? Con estas licitaciones. Es muy raro esto.
Y después hay elementos que generan... Sí, no la están tipificando por ese delito de asociación. No, más que sale nada la asociación, pero es por estas 51. corrupción, básicamente. No, pero son estas 51 obras públicas, es esta adjudicación lo que es la causa. La causa está ahí concentrado. No entra la tipificación de asociación para delinquir, queda exonerado el ministro, que es el que participa de la adjudicación de las obras estas, que ya había sido juzgado el proceso y exonerado, pero además está salpicado por componentes del poder. Que fiscales, jueces que participan de la causa, participen de reuniones con Clarín en la previa, ¿no? Hay un clima que es muy raro, en el sentido de la fortaleza de las instituciones. Entonces, lo que tenemos que mirar me parece que trasciende largamente la situación de izquierdas o derechas. Es decir, bueno, cuán contaminada por el poder están las instituciones donde había juicios que se sabía de antemano que iba a dar. Bueno, pero ¿no? a veces, la pregunta era porque a veces la izquierda festeja cuando gana un presidente de izquierda, ganó Lula, ganó Petro en Colombia, el Frente Amplio acá dice, bueno, se viene una corriente de izquierda. ¿Cuándo pasa esto en Argentina? Fíjate que en Perú también es de izquierda. Yo te podría decir, la derecha festeja cuando Lula fue procesado y yo no la escuché hablar a la derecha cuando se dio después el resultado de que fue anulado el proceso, producto de que hubo una connivencia repugnante entre el juez de la causa y el fiscal para inventar el procesamiento. ¿Me explico? O sea, tuvimos un presidente en Brasil, una tercera parte de los latinoamericanos son brasileros, que fue presidente porque inhabilitaron a Lula de manera ilegal. Y también hoy, ¿no? Porque dieron un golpe a Dilma de manera ilegal. Transposición de fondos, o sea, no hubo crimen de responsabilidad y aplicaron un impeachment, ¿no? A mí me preocupa que esas prácticas no lleguen al Uruguay. Pues fíjate que en Uruguay no están previstas en nuestra Constitución. No están previstas, sí, tenemos un proceso proceso destituyente a la Intendencia de Montevideo. Hoy tenemos un proceso destituyente que tiene que tratar el Senado y no lo ha rechazado aún, lo que a mí me genera una enorme preocupación, producto de la no contestación de informes. Sí. ¿Me explico? O sea, miremos la proporcionalidad. Se acusa de no responder informes, cuando se respondieron todos los informes, ¿no? Pero habilitar sin haber causa un proceso de destitución de lo que la ciudadanía eligió es muy grave. También me preocupa más que esas prácticas se cuelen acá, ¿no? Donde en Uruguay nos enorgullecemos de tener instituciones más fuertes y que funcionan mejor que la mirada panamericana, ¿no? ¿Cuándo resuelven el juicio político en el Parlamento? Se tendría que haber rechazado, en mi opinión, de manera inmediata. Por improcedente, ¿no? Por improcedente. Hay un montón de intendencias que tienen una mayor cantidad de pedidos de informes no realizados. Bueno, yo estoy pidiendo que me contesten todavía el pedido de informe sobre Carboclor, cuando se le quiso vender Carboclor a un delincuente que tenía 14 antecedentes penales. Carboclor es una empresa de ANCAP. De ANCAP. 14 antecedentes judiciales tenía y se quería hacer una venta a una empresa que resultó ser una empresa fantasma. Estoy esperando la respuesta al pedido de informes. Hace 2 años hice reiteración, pero no pienso que haya que destituir a nadie. En todo caso, políticamente decir, bueno, están lentos con la respuesta, se vencieron los plazos, pero parece extravagante aplicar la lógica de decir, bueno, la solución al pedido de informe es destituir a quien fue electo por el pueblo. También me preocupa más que esas prácticas se cuelen en Uruguay, que terminen debilitando la institucionalidad que otra cosa, porque demuestran que el resultado que tienen después es nefasto, ¿no? Bueno, solo acotemos que es constitucional lo que hicieron los ediles, gustará o no, será exagerado o no, pero está dentro de la norma, digamos. No, lo que dice la Constitución es que tiene que haber delito grave. Claro. Yo escuché a todos los constitucionalistas opinar de esto. No hay uno solo que no diga... Bueno, puede ser rechazado ahora. No, pero el mecanismo para habilitarlo tiene que haber un delito grave. Ni siquiera un delito común. Tiene que haber un delito grave. Sí, sí. ¿Hay delito grave? No. Bueno, claramente está fuera de lo que establece la Constitución para estos casos. Senador, se está trabajando intensamente en el caso Astesiano. El Frente Amplio es un tema ahí que lo sigue muy de cerca. ¿Sospecha la izquierda que hay más jerarcas involucrados? ¿Cómo lo están viendo ustedes en la interna? A ver, lo primero que tenemos es un escándalo que además nos saca del tema central de hoy, que tendría que ser la discusión de la reforma jubilatoria, que además está previsto votarse en este tiempo tan breve de tratamiento en el Senado. Pero parece claro que es un tema de una enorme gravedad, ¿no? O sea, no solamente era jefe de seguridad presidencial, sino que tenía un poder extralimitado de lo que era su función. Uno mira las situaciones por las que han atravesado ahora, punto de vista de transferencia de influencia, mirada en contrataciones, acceso a los servicios de inteligencia, o sea, se colocó en un lugar de una extrema sensibilidad a un individuo con 35 anotaciones judiciales. Y después hubo un elemento que también es grave, o sea, el presidente sostuvo públicamente que jamás cometería eso habiendo indicios,
Y bueno, el Garcés fue al Senado y sostuvo que sí le planteó al presidente la preocupación por los antecedentes de Astesiano. Sí. Entonces... Ahí al presidente le dieron una foja que parece después no era la última, donde no había sido juzgado por nada. Lo que dice el presidente sí tenía indagatorias válidas. Lo que dice es, si tuviera algún indicio, la palabra fue esta, si tuviera algún indicio no lo hubiera puesto en ese lugar. Bueno, sí tenía los indicios, no solo porque salieron en todos los diarios, ¿no? Claramente, sino además porque el responsable de la Secretaría de Inteligencia, designado en la transición, le informa. Y después tuvimos que le informaron también dirigentes del Partido Nacional del Interior que habían sido estafados antes por presidente Astesiano. confió Entonces, en quien iba a ser su jefe de seguridad. Confió en un delincuente. Entonces, y bueno, tenés que asumir distinto. Si bueno, cometí un enorme error, confié en un delincuente que pensé que colocado en esa responsabilidad no iba a generar asociarse. Y cuando del frente se piden responsabilidades políticas ahora, ¿qué significa exactamente? Porque después bueno, el primero tendría que ser el secretario de la presidencia, que es el que responde por el jefe de seguridad presidencial. El primero. Prosecretario. Claro. O si bueno, tenés ahí a alguien que es la primera cara visible. Lo que no puede pasar es que nadie sea responsable. Sí, bueno, debería renunciar para el Frente Amplio el prosecretario de la presidencia. Para nosotros, antes tendría que haber renunciado el ministro del Interior cuando se dio el escándalo del caso Marcet, que ahora quedó opacado por este otro escándalo más grande. Pero en realidad tuvimos que el primer referente de un cartel del narcotráfico, investigado con información del Ministerio del Interior del Uruguay por la Interpol de Paraguay, está preso por tener un pasaporte falsificado. Los servicios de relaciones exteriores avisan de la irregularidad y se manda a marcha camión darle un pasaporte que era la llave de salida de un criminal de esta magnitud que estaba a minutos de ser procurado por Interpol. O sea, es una grosería demasiado grande. Entonces, nosotros desde ahí, desde esa circunstancia, el Ministerio del Interior tendría que haber asumido la responsabilidad de haber no frenado la entrega del pasaporte y renunciado. Pos esto tenés todas las circunstancias de Astesiano, que los vínculos que tenemos en la investigación, todos son con jefes de policía, algunos que ahora están renunciando. Mire lo que decía, ya que lo nombró al ministro Luis Alberto Heber, que para usted debería renunciar. Precisamente Heber habló del tema de los pasaportes falsos, los pasaportes rusos, digamos, o a los rusos, y dice que todo esto empezó en el gobierno del Frente Amplio, pero vamos a verlo. A mí me la pidieron en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y me la pidieron desde el primer día en el Ministerio del Interior. Y ahora le están pidiendo la renuncia al presidente. Creo que, bueno, ¿quién falta más que renuncien? Ministro, creo que han hecho un uso y abuso de este tema sin fundamento como para tratar de generar una incertidumbre en el gobierno. No la hay, estamos muy seguros de lo que hacemos. La investigación sobre los pasaportes fue descubierta por esta policía, por identificación civil y por inteligencia de esta policía. Desde el 2013, en los gobiernos que el Frente Amplio estaba, pasaban y hacían esto sin que ellos percibieran absolutamente nada. Creo que deberían de callarse la boca y asumir la culpa de no haber sido eficaces en desmantelar una organización que hizo muchos pasaportes falsos en el país. No la vio un demócrata. No la vio el Frente Amplio. Un demócrata, el ministro, la sacó del estadio. A ver, ¿quién eran los responsables del gobierno del Frente Amplio que trabajaban en esta banda criminal? ¿Cuáles eran? ¿Dónde estaban? Ninguno, ¿no? Hasta ahora, ninguno. ¿Quiénes son los integrantes del gobierno que trabajan con esta banda criminal? Bueno, Astesiano, y ahora empezaron a aparecer otros. Es diferente. O sea, es evidente ¿Pero que no... quién del gobierno? Dice usted está en la banda bueno, Astesiano. Hasta ahora cayó Astesiano y hay un conjunto de... Hay un escribano y hay un ruso. Y hay indagados por lo menos dos de los principales responsables de la policía. Uno que acaba de renunciar. Se piensa que es porque sí. ¿No? Lo que estamos diciendo es que la diferencia sustancial... Nosotros estamos diciendo, antes del 1 de marzo del 2020 no había delito en Uruguay. Es un absurdo la respuesta del ministro del Interior, ¿no? Sí había delito. Lo que estamos diciendo es delito organizado desde la jefatura del servicio presidencial. ¿Alguien puede pensar que es lo mismo? O sea, algún televidente, sensatamente, puede pensar que es igual, que esto no es extraordinariamente más grave. Y bueno, tuviste un funcionario infiel. No, pero resulta que ese funcionario infiel tenía 35 anotaciones y 2 procesamientos. Y había salido en todos los diarios esto. Hubo un pedido de informes, ya que hablamos de pedido de informes, primero de diputados, después por toda la bancada de diputados, sobre el caso de Astesiano, que no se contestó de cómo se elegía para un lugar de tanta sensibilidad un personaje con tantos antecedentes. Pensar que eso no es un error político gigantesco, de una enorme gravedad, querer tapar esa mancha, ¿no? Es un esfuerzo
que parece hasta torpe, más alguien que es inteligente como el ministro del Interior. Decir, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Te parece poca la diferencia? Porque bandas criminales en Uruguay sí hubo antes del 2020, antes del 2005, sí bandas criminales han habido. ¿No? Lo que destaca el ministro es que esta policía, este gobierno, digamos, fue el que descubrió el caso y de hecho Astesiano está preso. Sí, claro. Eso esperando, digo, ¿no? Sería lo mismo. En realidad no es la policía, es fiscalía, ¿no? Hay una investigación que el que encabeza las investigaciones es fiscalía. Ahora, pero es tan absurdo, como que había 6.000 personas privadas de libertad en el 2005 y se llegó al doble de personas privadas de libertad en el 2020. Entonces, ¿qué quiere decir? Nada, acá lo que estamos diciendo es cómo se puede elegir, que es el debate, cómo se puede elegir a alguien con este prontuario para un tema de tan extraordinaria sensibilidad. Senador, me estaba hablando entonces de que para el Frente Amplio debería renunciar, por este caso Astesiano, el ministro, debería renunciar el prosecretario de la Presidencia. Hoy el Frente Amplio también en conferencia, sus colegas diputados están pidiendo la cabeza de Álvaro Garcés, director de inteligencia. Bueno, lo de Garcés es insólito, ¿no? Es insólito que alguien que está al frente de inteligencia, ¿no? Mande dos documentos diferentes, una a fiscalía y otro el que presentó en el Parlamento, cuando lo básico de inteligencia es tener la trazabilidad de la documentación, y después, mandando documentos distintos, acuse a todo el Parlamento y arme un escándalo con matraca, más parece ser un intento de no seguir discutiendo lo de Astesiano o no discutir la seguridad social. Yo a esta altura digo, nosotros tenemos un debate país que es de una enorme profundidad, que es este proyecto de recorte y de endurecimiento de las condiciones para la jubilación. Ahora lo vamos a hablar. Y nos derivamos a temas que, a ver, sí, son importantes, impactan, se intentan explicar así. Yo qué sé, me parece medio tonto decir, bueno, puse un jefe de seguridad que pasó a ser un articulador de una banda criminal que manejaba las influencias desde el gobierno. Pero esa banda criminal existía antes, entonces es culpa del gobierno anterior. ¿Es en serio? ¿No? O sea, ¿no te das cuenta de la gravedad que tiene? Garcés debió haber investigado, más allá que asesoraron al presidente. No, Garcés le dijo lo que tenía que decirle al presidente, eso lo dijo. Pero digo, después Garcés debió haber seguido la investigación a Astesiano, más allá de lo que... Yo creo que ahí la responsabilidad pasa a ser toda de la calle. Si vos tenés tu referente en materia de seguridad, que viene y te dice, ojo con este que es un delincuente, ¿no? Bueno, primero no puedes decirle a la gente después, yo no tenía ningún indicio. Primero te decís, bueno, no le mientas después, mete la pata, ¿no? Es peor que en vez de reconocer que cometiste un grave error por exceso de confianza, ¿no? La gente se equivoca, subestimes la inteligencia de la gente, ¿no? Hay que decirle a la gente la verdad. Bueno, en realidad, este personaje que fuma dentro de una garrafa nunca lo podía haber puesto en un lugar tan delicado. Pues yo no digo que no te puedas rehabilitar, que no tengas que tener trabajo nunca, pero ¿cómo lo vas a poner en un lugar de esa sensibilidad, ¿no? Y después ir al Parlamento a decir que no era jefe de seguridad, ¿no? Cuando había documentación, era presentado internacional y tenía más potestad que los jefes de seguridad, hasta sancionaba autoridades. O sea, es un intento, o seguir diciendo más adelante, no, pasa que es un funcionario de quinta categoría, intrascendente. Bueno, me parece que son esfuerzos por intentar no reconocer el error. Y termina haciendo que el error sea más grande, me parece. La renuncia de Garcés, solo para aclararlo, que hoy la pedía la bancada de diputados del Frente por el tema de la filtración del documento de inteligencia que había llevado García al Parlamento. Unos minutos me quedan nada más y me quedan varios temas, pero por lo menos la reforma de la seguridad social, el Frente Amplio la está rechazando. Ojalá tuviéramos una reforma de la seguridad social y no esto. Una reforma de la seguridad social. Lo que le quiero preguntar es si el Frente, una de las críticas que estuve leyendo es sobre el tema del financiamiento. No solo. ¿Cómo se va a financiar esto? A mí, si me dejás colocar las críticas principales, en primer lugar pone en riesgo la cobertura. O sea, Uruguay tenía en riesgo la cobertura en el 2007. Parte de la base que hay que hacer una reforma de la seguridad social. Claro, pero yo quiero colocar la crítica a esta. Nosotros teníamos un 93% de cobertura en el 2007 y cayendo, porque se habían endurecido las condiciones para acceder a la jubilación. 7 de cada 10 trabajadores uruguayos, 7 de cada 10 no podían acceder a los 35 años que exigía la nueva reforma. Entonces, ¿qué pasaba con un contingente altísimo de trabajadores? No le quedaba otra opción que jubilarse por edad avanzada a los 70 años con 15 de aporte. ¿Cómo llegás a vivir hasta los 70 años sin ingreso en muchos casos? En algunos casos de changa, bueno, sufrimiento. La reforma de hoy establece 65 años de edad para jubilarse y 30 años de trabajo. Claro, hasta hoy tenés 65 años de edad, 25 de trabajo. Cuando tenés 65, tenés 25 de aporte. ¿Qué sabemos los legisladores? Todos los estudios presentados dicen que el 46% de las mujeres, 46 estudios del Banco Mundial, de CIMBE, no va a tener 30 años de aporte cuando llegue a los 65 años. Entonces condenás a esa cantidad, sobre todo trabajadoras más pobres, a que espere hasta los 69, 70, o sea, volvés al esquema
de que llegues a muy cercanito a los 70, ¿no? Promedio 69, casi 70, para poder acceder a una prestación. ¿Cómo vive esa mujer desde que hoy se jubilaría, ¿no? Hoy se jubilaría, 65 y 25 se jubilaría, ¿no? Una trabajadora doméstica que queda sin trabajo en Uruguay hoy, que tiene 64. Y con la reforma propuesta, ¿no?, sería 65-30. No, si tiene 25, tiene 25. O sea, a ver si entendemos esto porque es central. Hoy sabemos, antes de votar la reforma, que un 46% de las mujeres no va a tener 30 años de aporte cuando tenga 65 años. Por lo tanto, no se va a poder jubilar. O sea, no estamos hablando, no se va a poder jubilar. Lo que le estamos diciendo es, usted, señora, que capaz que tenía que esperar 6 meses o un año para jubilarse, si tenía 64 y 25 de aporte, ahora va a tener que esperar 3 o 4 años. ¿Dónde están estas trabajadoras? Son las trabajadoras más pobres. Entonces, el problema es que la sociedad comparte una reforma jubilatoria que se financia postergando el derecho jubilatorio de las trabajadoras más pobres. Yo de ninguna manera. Es decir, bueno, ¿quién tiene que poner el gasto? Son las trabajadoras más pobres. Yo de este tipo de casos tengo cientos. O sea, compañeros de la construcción que quedaron sin laburo a los 63. ¿Van a hacer aportes sobre eso ustedes? Para modificar eso. Un montón, pero primero quiero explicarlo porque se ha explicado poco. La industria, la industria de la construcción, por eso digo que tenemos esta dificultad, que no está exonerada de la reforma. El trabajador de la construcción va hasta los 65 como todos los demás trabajadores, lo hemos explicado en chino, ¿no? Un obrero de la construcción que queda sin trabajo hoy a los 63, tiene un año de seguro de paro, tiene que esperar 12 meses a cumplir los 65, si tiene 25 de aporte, como le pasa a la mayoría. O sea, hay sectores como la construcción, los rurales, el trabajo forestal, las domésticas, los trabajadores de restaurantes y hoteles, que conviven con años en caja, desempleo, años en la informalidad, conviven. Ese dato lo tenemos. Bueno, es ahí que ahorramos. Un segundo elemento del ahorro. Si un trabajador hoy cae de un andamio y queda en discapacidad, se jubila con un 65%. Con la reforma pasa a un 45% al otro día que se vota. O sea, no dentro de 10 o 20 años. Nosotros queremos ahorrar en seguridad social en la prestación que le damos a una persona en situación de discapacidad. O sea, el uruguayo, a la hora de ahorrar, ¿vamos a ahorrar ahí? Bueno, nosotros creemos que no. Por eso, pero mi pregunta era, el Frente Amplio, porque hasta ahora el Frente Amplio, está bien que plantee las críticas, ¿va a proponer cambios concretos para decir, no, esto no lo podemos llevar, pero lo primero sí que precisamos precisamos es información, que espero que no se vote la semana que viene, hoy hablamos en la bancada de eso. Yo cuando fue Saldaña le dijimos, bueno, ¿nos podés decir cuánto ahorrás con esto de postergarle la jubilación a la doméstica? ¿No? Para saber el monto, si ese monto vale la pena. ¿Cuánto ahorrás en esto de la discapacidad? Si vas a las actas vas a encontrar esta misma pregunta. Hasta ahora no nos han contestado cuánto se ahorra en esto. Pero decimos, bueno, primero precisamos información de calidad, ¿no? Y para los efectos de después tomar decisiones. Si vos decís, mira, se va a ahorrar poco, y todavía que se va a ahorrar poco vas a tomar esta decisión, ayuda a la construcción de alternativas. Eso requiere tiempo para el debate. Voy a poner un tercer ejemplo. Nosotros además afirmamos que te jubilás con menos plata. O sea, no solamente te jubilás más tarde, sino con menos plata. El gobierno entiende que no. Hizo unas proyecciones medias curiosas porque comparaba edades distintas, años de aportes distintos, tasas de rentabilidad de la FAS más alta que las que hay hoy, densidad de cotización más alta de la que hay hoy, o sea, armó un escenario. Entonces, como, para no discutir proyecciones, démosle al trabajador la posibilidad al momento de jubilarse, que se le haga el cálculo con el actual sistema y compare con el cálculo del anterior y pueda optar. Si ustedes están tan convencidos de que no va a haber rebaja de las jubilaciones, ¿cuál sería el inconveniente? Bueno, ya dijo Saldaña que eso era demagogia pura. ¿Por también, qué? ¿no? ¿Pero cuál es el argumento? Bueno, nunca en ningún país se ha dado a elegir. No, pero el argumento. Vos decís, sí, acá en Uruguay. En Uruguay, cuando se votó los cincuentones, hace poco se daba a elegir al final, que podías elegir un cálculo y otro. Acá, presidente, lo tenemos fresquito. Capaz que si no dan a elegir, si a mí me dan a elegir, ¿quiere pagar IRPF o no quiere pagar IRPF el sistema? No, el es sistema distinto. Yo puedo elegir, Es distinto. no existe Vos tenés eso. un gobierno que está haciendo una promesa, que te vas a jubilar y no con menos plata. ¿No? Lo está defendiendo, que en todos los casos mejoran las jubilaciones. Hablando es, cambiaste el sistema, pero al momento de jubilar el trabajador puede hacerse el cálculo por cuánto se jubilaría con el sistema anterior. Y en todo caso ahí va a tener la capacidad, si es cierto lo que se está diciendo hoy. Si no se hacen los cambios, el BPS aguanta, porque la otra es que el BPS se funda, digamos, y ahí no cobra nadie. Entonces, ¿sabes cuánto había que aportar al BPS cuando llegó el Frente Amplio al gobierno? 4 veces más de lo que hubo que aportar en el 2019. Eso era BPS fundido, ¿no? Parece que nos olvidamos de cómo estaba el BPS. Los que sostienen esto en términos... ¿Cuáles son las proyecciones del BPS? El BPS precisaría para el 2040 $400 millones más, ¿no? Más que ahora. Sí. ¿Sabes cuánto se exonera de impuesto al patrimonio, impuesto a la renta de actividad empresarial? 1.600.
Ahora, se decidió que en exoneraciones no se toca ni una. Bueno, se exonera, ¿eh? Ahí van a hacer propuestas no estamos hablando de, sobre el financiamiento. No estamos hablando de un nuevo impuesto. Digo, en el efecto de eso de BPS se funde, porque además, si repasás un poco la Constitución, desde que se crea el BPS, se establece que el BPS se financia con los aportes personales, que son el doble en Uruguay que los aportes patronales, único país del mundo que pasa eso. El quinto país con más aportes personales es el de Uruguay, y con rentas generales. Entonces, cuando el Parlamento vota como se votó, y yo estoy contento en el 2008, que las asignaciones familiares pasaban de 100.000 a 400.000, está votando que eso se financie. Entonces, cuando se habla del déficit, bueno, hay que por lo menos encuadrar más esa discusión. Senador, nos quedamos sin tiempo. Pero bueno, ya vamos este es un tema apasionante. Ya vamos a seguir, ya lo vamos a volver a invitar porque quedaron además muchos temas pendientes. Un sí y un no, ¿va a ser precandidato? ¿Usted se maneja su nombre para ser precandidato presidencial? Se maneja mi nombre para ser precandidato a volver a la construcción. Voy a ver si los convenzo. Vuelve a la Voy obra, a ver dice. si los convenzo. Gracias. Gracias. Amigos, dejamos por acá. Buenas noches. Gracias.